Buenas noches. Yo estoy acostumbrada siempre a estar de aquel lado y me gusta, es más cómodo. Quiero saludar de manera muy especial a los que nos están viendo a través del Zoom. Y bueno, le damos gracias a Dios que existen este tipo de herramientas. Realmente, pues a mí no me gusta, ¿no? Yo soy así como enemiga de la tecnología, por eso no traje ni diapositivas ni nada de eso, porque igual y luego fallan. Mentira, no es por eso. Pero la idea de esta noche de compartir lo que sería que el tema central se llama ¿quién es tu primer amor? ¿Cierto? Yo no vine aquí a hacerle un cuestionario a cada uno para que me digan cuál es su primer amor. Pero vamos a guardar por ahí la preguntita, cada uno en su cabecita, en su corazón. Cada uno de nosotros sabe la relación que tiene con el Señor y lo que ha hecho en su vida. Así que vamos a guardar esa preguntita para que al final tampoco va a haber cuestionario. Pero yo voy esta noche a enfocar un poco mi testimonio personal en referencia a esa pregunta. Se podría llamar como la Virgen me salvó del protestantismo, se podría llamar como el Señor me salvó de caer en una depresión profunda. Bueno, podría tener 1000 nombres, pero también yo le había puesto en un principio que la obediencia trae bendición, porque realmente eso es lo que yo personalmente he experimentado. Entonces, yo sé que los testimonios tienen que ser totalmente cristocéntricos, pero no voy a poder evitar hablar en esta noche de mí, porque solamente así yo puedo dejarles saber a ustedes las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Amén. Entonces, tengo que dar un poquito, hablar un poquito de mi infancia. Soy mexicana, nací en la Sierra de Hidalgo, en una comunidad pequeña, rural, en una familia católica por tradición. Yo fui bautizada un poco grande porque me acuerdo que me bautizaron con el mismo vestido con el que hice mi primera comunión con el mismo vestido con el que me bautizaron. Eso significa que ya estaba grandecita cuando me bautizaron. Entonces, por supuesto, un hogar disfuncional, y no estoy aquí, no quiero juzgar ni señalar, solamente que, bueno, tengo que hablar de esa parte un poquito para que más o menos nos ubiquemos. Yo viví una infancia pues un poco difícil. Mi mamá era la que siempre estaba en mi casa, mi papá, macho mexicano, que le gustaba mucho, trabajador, pero le gustaba tomar yo, o sea, vi me tocó ver infidelidades y todo ese tipo de cosas, pero no solamente en mi casa, o sea, yo viví en una comunidad pequeña y uno le toca ver cómo pueblo chico, infierno grande, no se da cuenta de todas las cosas, pero también a uno empieza a mirar los problemas en las familias, la falta de amor y atención para los niños, todas esas cosas uno las mira y yo creo que desde muy pequeña fui siendo muy consciente de los vacíos en los mayores, en los pequeños. Y dentro de mi corazón yo siempre sentía como que, por ejemplo, el matrimonio, que mis papás no estaban casados
nunca, o sea, no se casaron por la iglesia cuando yo era pequeña, no estaban casados por la iglesia, y mi mamá era una señora de su casa, ¿no? Yo decía, no debe, o sea, lo que yo estoy viendo no debe ser, o no es el plan que Dios tiene para el matrimonio y para la familia, o sea, yo estaba dentro de mí consciente que eso no era todo lo que había, o sea, lo que yo estaba mirando en ese momento, los problemas de alcoholismo, a lo mejor pleitos, golpes, maltratos, infidelidades y todo ese tipo de cosas, dentro de mi corazón yo sentía que eso no era lo que el Señor quería. Yo sentía dentro de mí que había algo más. Pero bueno, por muchas razones o por... yo obviamente íbamos a la iglesia, iba a la iglesia, me llevaba mi abuelita, me llevaba mi tía, iba con mi mamá, aprendí a rezar desde pequeña, me encantaba rezar el rosario de rodillas. Pero claro, o sea, llega una edad en la que uno pues pierde la pureza, a veces por tonterías, por cosas que los adultos pasan por alto, viste imágenes que no debías de haber visto, leíste una revista que no era para tu edad, en fin, uno pierde la pureza, y también yo creo que con el sufrimiento uno va como endureciendo el corazón, y entonces pues la palabra no llega a donde debería llegar, se queda como que en la cabeza, ¿no? Porque al final no... En mi comunidad no había sacerdote, y no era que había misa cada 8 días, pero íbamos a la celebración de la palabra, o sea, la palabra estaba ahí, la palabra es viva, estaba ahí. Yo la recibía, pero bueno, se quedaba en mi cabecita. Pero siempre tuve el anhelo de hacer las cosas distintas, o sea, eso estaba en mí, yo sé que el Señor lo había puesto. De hecho, yo anhelaba casarme de blanco, o sea, una boda así, bien bonita. Yo siempre le decía a mi mamá que yo le iba a dar ese regalo de casarme por la iglesia, y bueno, fue una promesa que no le pude cumplir. No le he podido cumplir, pero bueno, dejemos en que no le pude cumplir la promesa. Llegó el momento en el que, o sea, yo salí de mi casa, me fui a estudiar, lejos de mi casa. Yo tuve mi primer novio hasta los 15 años y claro, yo digo que tenía novio a los 15 años, pero yo les acabo de decir que había perdido ya la pureza, porque no, o sea, no era... En realidad yo tuve relaciones como a la edad de 20 y pico de años, que fue, esta parte de mi testimonio no la conocen mis otras personas, ellos conocen el matrimonio que tuve por el civil, pero es para yo poder decirles lo que Dios hizo en mi vida, cómo uno reacciona a una separación o a un divorcio con Dios y cómo reaccionas sin Dios, o sea, qué es lo que pasa. Me fui a estudiar, no voy a dar tanto detalle porque son demasiadas cosas, obviamente pasó mucho, pero me fui a estudiar. Obviamente yo no era la mejor estudiante, aunque a mí me gustaba, o sea, no sé, siempre había algo y yo no aprendía como a mí me hubiera gustado. O sea que nunca tuve buenas notas, ni mucho menos. Hice una carrera técnica, no lo voy a decir aquí porque... Pero en fin, cuando yo terminé esa carrera técnica, yo tuve hubo en mi casa uno de los tantos pleitos con papi, y que yo decía, cada que alguien me preguntaba, ¿te vas a ir para los Estados Unidos? Yo decía no. No, o sea, no está en mis planes, yo no quiero ir para los Estados Unidos. Y cuando yo terminé esa carrera, hubo un problema en mi casa con mi papá, y de un momento a otro a Lucila se le metió la idea de que venía para los Estados Unidos. O sea, hoy yo entiendo que el Señor tenía el plan de que yo estuviera aquí, Él tenía su plan conmigo aquí, ¿no? Pero pasó así. Entonces, nada pasó de que yo llegué a los Estados Unidos como a la edad de 22, 23 años. Y me junté, o sea, así decimos en mi pueblo. Me puse a vivir en unión libre con una persona de mi pueblo, pues mayor, ¿no? Los dos con bastantes buenas intenciones, sin haber tenido ni habernos conocido, ni haber
ni haber tenido ni siquiera un noviazgo, o sea, de buenas a primeras él vino a buscarme a Miami, yo me fui a vivir a donde él vivía, o sea, eso fue tan rápido, sin pensarlo nada, o sea, eso, que de verdad estaba, si yo hubiese tenido un mínimo de conciencia, yo habría sabido que eso estaba condenado al fracaso, pero nada, yo estaba o sea, yo creía que eso sí iba a funcionar y él aparte era de familia evangélica. Entonces, por eso es la parte en la que yo digo que se podría llamar que el Señor me salvó del protestantismo. Porque incluso en ese lapso de tiempo yo fui a un retiro de los evangélicos, o sea, un retiro que hacen ellos. Y hay un momento en el que te dan un folleto en el que dice, usted ha adorado santos, y entre los santos te ponen, por supuesto, de primero a la Virgen. Tú tenías que agarrar la pluma y ponerle que sí habías adorado santos, y entre muchas otras cosas, pero yo me acuerdo, eso yo me lo recuerdo porque yo sé que por eso yo estoy aquí. Yo no quise tachar el papel, porque en mi corazón yo sentía que yo nunca había, o sea, como que para mí eso no era idolatría, o sea, yo no sentía que yo estaba haciendo algo malo cuando yo rezaba, y de hecho yo cuando hacía los viacrucis en mi comunidad, yo sentía como un dolor por ella, porque yo decía, o sea, ¿cómo vio sufrir a su hijo? Por nuestra madre, ¿no? Por María Santísima, porque ellos querían, o sea, que tenía que tachar donde decía vírgenes y santos. Entonces yo no quise poner eso, porque lo primero que aparecía era ella, yo no quise tacharlo. Y ese día, en ese tiempo, en ese momento de pecado, el Señor me regaló en ese retiro de los hermanos separados, la certeza en mi corazón que lo que yo estaba experimentando esa noche, en ese retiro, con la alabanza, con la unción y con todo, la certeza me la dio el Señor de que eso existía en la Iglesia Católica. Yo le decía al Señor, yo me acuerdo que mi oración era, Señor, yo no quiero ir a mi familia a sembrar división. Yo quiero unión. Y yo tenía testimonios de personas que, o sea, se fueron para la otra religión y entonces venían a atacar a su madre porque tú rezas así, porque así no se reza, porque así no se ora. Y yo le decía al Señor, o sea, yo quiero que mi familia esté unida, yo no quiero venir a separar mi familia de esta manera, o sea, no era algo que yo sentía en mi corazón que como que voy a entregarme o sea, a esa forma de cristianismo, o sea, no era algo. Entonces el Señor me regaló esa noche la certeza de que eso que yo experimentaba, que veía en esa noche y todo eso, existía en la Iglesia Católica y que yo un día lo iba a recibir. Tuvieron que pasar bastantes años, hermano, pero pasó, llegó a su tiempo. Entonces, esa unión libre, obviamente, yo no voy a hablar de otra persona, yo voy a hablar de lo mío. Insegura, celosa, berrinchuda, lloraba por todo, me enojaba por todo, quería tener el control de todo y obviamente pues llegó el momento en el que eso cansó a la otra persona, dijo que se iba para México, se fue para México. Estuvo involucrada, sea o no, una infidelidad, que yo con esa idea me quedé, por lo menos a mí lo que me partió fue eso. Esa unión se acabó. Acabó malísima. Mi familia tuvo mucho odio porque ellos estaban en mi pueblo. O sea, ellos compartieron con su familia, después él se fue para allá y ellos compartieron. Y eso hasta a mí, o sea, ahora ya la familia se reconcilió, pero como que fue algo muy doloroso, muy triste, que yo no hubiera querido que las cosas fueran así. Me marcó mucho la infidelidad, encima de todas las heridas que yo tenía de autoestima baja, y esa infidelidad a mí, o sea, yo no me di cuenta que tanto daño me había hecho hasta que llegó el momento en el que vino el segundo, o sea, en mi pueblo dicen que uno se casa, ¿no? Pero el segundo matrimonio, lo que sea, el primero yo no me casé, no llegué a casarme ni siquiera por el civil. Pero
¿Qué pasó después de esa separación? Lucila, la que se había cuidado y había tenido novia hasta los 15 años y había tenido relaciones hasta con esa persona porque yo me estaba cuidando y porque me quería portar bien, caí en un lapso de tiempo que, bendito sea el Señor, fue corto, que caí en promiscuidad. Hermanos, yo estaba buscando como que alguien me dijera si vales. O sea, por eso digo que a mí, digo que a mí la infidelidad me lastimó mucho y me bajó más el autoestima, porque es ese como querer, o sea, que alguien me diga que valgo, que alguien, o sea, yo no me daba cuenta que yo estaba utilizando a las demás personas para que llenaran mi ego, ni tampoco que ellos me estaban utilizando a mí como para pasar el rato. Eso yo no lo podía mirar. Yo solo sé que cada vez que yo tenía relaciones con una persona, yo me sentía más vacía, o sea, me sentía mal, yo sentía dentro de mí que yo no estaba haciendo bien las cosas, pero bueno, fue un periodo que yo digo, gracias al Señor, no fue tan largo. No sé, ni siquiera me recuerdo el tiempo que fue, pero no fue tan largo, bendito sea el Señor, porque no lo hubiera soportado. Yo, después de ese tiempo, trabajé también muy duro, me acuerdo. Yo tenía un trabajo por el día en Carrabas y por las noches yo trabajaba en el turno nocturno de McDonald's. O sea, era toda la noche, era como que yo trabajaba porque yo quería como estar con la mente ocupada, qué sé yo, porque ni siquiera era por el dinero. Entonces llegó el momento en el que yo como que me agoté, me cansé, yo sentí en mi corazón que yo tenía que ir a mi casa, a México. Yo dije, bueno, yo sé que mi vida va a ser un antes y un después de que yo vaya a México. Esa certeza yo tenía, no sabía ni por qué. En esos 11 meses que yo estuve allá, falleció mi abuelita, no. Primero se casaron mis papás por la iglesia, que eso fue algo lindo. Y en ese tiempo también falleció mi abuelita, la mamá de mi mamá, que eso fue bien duro. Eso es una de las primeras muertes que yo experimenté, que a mí me partieron muchísimo. En ese tiempo después hubo un momento en el que yo tuve que regresar pues por necesidad, porque igual había trabajado mucho, pero yo no llevaba dinero, y entonces la necesidad, allá había muchos gastos y no había trabajo. Entonces, bueno, viene Lucila otra vez para los Estados Unidos. En ese tiempo entré a trabajar en una casa de interno. Estuve ahí por 7 años, casi que acontecieron muchas cosas en mi vida ahí, pero cuando yo llegué ahí, igual yo salía los fines de semana, y en ese tiempo yo me acuerdo que estuve saliendo, primero salí con unos chicos amigos de mi hermana súper bien, normal. Al final uno de ellos se me declaró, a mí no me gustaba, así que yo nada que ver con él. Después yo me enredé con una persona más, yo me acuerdo, y lo tengo que mencionar porque eso hace también un antes y un después. Hubo un momento en que, o sea, esa persona no era que me venía a recoger y íbamos ni a un restaurante, ni íbamos a pasear por ahí, no me llevaba al mall aunque sea a dar vueltas, no, eso era, íbamos a un lugar y pasaba lo que pasaba y me llevaba a mi casa. Después de unas cuantas veces que eso se repitió, mi hermana me dijo, yo me acuerdo, arreglándome, antes de salir me dice, ¿y tú para qué te arreglas tanto si de todas maneras no te van a llevar a ningún lado? Me dice la loca. Cuando regresé, pero esa última vez yo me acuerdo, que después de que pasó lo que pasó, la última vez que estuvimos juntos esa persona, yo lo tengo que decir, no sé si es too much, pero lo tengo que mencionar porque yo me acuerdo que, hermanos, yo me puse a llorar. Yo rompí en llanto y me volteé me volteé hacia la pared y me puse a llorar. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? O sea, ¿yo por qué hago esto? Esto no me está haciendo bien, esto. Pero creo que para eso mi hermana ya me había mandado unos textos por teléfono, que eran otros teléfonos, eran otros textos más viejitos, pero me había mandado decir,
yo no puedo creer que tú permitas que hagan eso contigo o que tú estés haciendo eso. O sea, como diciendo, te mereces otra cosa, pero, o sea, bueno, mi hermana hablándome, ¿no? Regañándome y esa noche yo me sentí así tan mal que volteé a la pared y empecé a llorar. Me fui así, o sea, la otra persona, súper confundida, obviamente. Pero me fui, ya no volvimos a vernos más, yo no contestaba los mensajes, no contesté más el teléfono y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, después de eso, le dije al Señor, porque yo no sabía que yo tenía comunicación con el Señor. Yo me acuerdo que yo le dije, está bien, ya yo entendí. Porque yo había conocido a este chico en una fiesta, en un baile, y habíamos intercambiado el número de teléfono así, y ya sin conocernos empezamos a textear y eso. Entonces yo me acuerdo que ese día yo le dije al Señor, está bien, ya yo entendí. Yo no voy a buscar nada ni a nadie más. La persona con la que tú quieras que yo esté, va a venir a mi vida, ¿no? Pasó un año, no volví a ir más a los bailes de mexicano, bueno, a ningún baile, pero no volví, o sea, no seguí intercambiando, no hacía eso, pero estaba como prohibido en ese tiempo de que no iba a intercambiar número de teléfono con nadie, ni nada por el estilo, o sea, me quedé tranquila por un año. Hasta que un buen día yo sentí en mi corazón, empecé a sentir palpitaciones y yo sentía que algo, pues algo grande venía, ¿no? Yo sabía que en mi vida iba a pasar algo otra vez, que era un antes y un después. Como a la semana yo conocí a mi ex esposo y yo desde que, no sé, lo conocí tuve la certeza de que era él y que el Señor me lo había mandado y que bueno. Por supuesto, nada de, o sea, cuando yo le dije al Señor yo voy a hacer, esperar al que tú me mandes, yo no le dije ni prepárame, ni sáname, ni, o sea, nada de eso, nada que ver ni con la castidad, ni con la pureza, ni con la obediencia, ni con nada. Ni siquiera le dije que te ame más que a mí, ni siquiera le dije, vaya, ni siquiera le dije que sea católica, ni que sea creyente, mucho menos, nada de eso. Por supuesto, pues las consecuencias nos hicieron esperar, comenzamos igual o sea, al revés, casi que directo a la cama y lo que yo tengo que alegar en mi defensa y que yo sé que el Señor lo permitió, de las relaciones que yo había tenido, esa fue la primera vez que yo me sentía como alguien, o sea, yo me atrevo a decir que el Señor utilizó a mi ex esposo como para recordarme que yo era Lucila Corona, que tenía una dignidad y que valía. Fue como que él empezó como con su paciencia, con su cariño, con sus atenciones, como que inquietarme, ni siquiera puedo decir que me subió de todo la autoestima, pero sí como que yo me empecé a sentir como, bueno, le importo a alguien, sí valgo. Obviamente llegó el momento en que él me propuso matrimonio, por supuesto nos casamos por el civil, porque resulta que él no creía mucho en esas cosas, así me dijo, cuando yo le dije que el Señor me había avisado que él venía. Yo no creo mucho en esas cosas, me dijo. Bueno, total, no, obviamente no íbamos a la iglesia, no, de vez en cuando, con mis hermanas, algunas veces. Era así, o sea, mi fe era así. Y yo seguía siendo berrinchuda, súper celosa, controladora, era fosforito. Tal vez soy todavía un poco, sí. Pero, o sea, yo me encendía por todo, sí, era súper celosa, súper insegura, o sea, y yo me acuerdo claramente que era como yo rumiaba cuando él tenía una atención conmigo y cuando yo lo sentía tan cálido, tan atento, tan preocupado por mí, tan ocupado en nuestras cosas, yo decía,
esto no está pasando. O sea, esto no me puede pasar a mí, esto es mentira, vas a ver que al ratito va a pasar, no sé, me inventaba cualquier historia. Pero era como si yo saboteara, ¿no? Como que yo no me sentía digna de ser ni cuidada, ni querida, ni amada. Bueno, por supuesto que él tenía una paciencia de santo hasta que la paciencia se comenzó a acabar. Cuando yo vi eso, yo dije no, o sea, tampoco no lo dije, ¿no? Verbalmente, pero dentro de mí era como que, o sea, yo pensé que esto no iba a pasar nunca, ¿no? O sea, yo hacía todo por cansarlo, pero no pensaba que eso realmente iba a pasar, que él se iba a cansar. Y cuando yo empecé a sentir que él ya no era el mismo, o sea, lo sentía como que, o sea, incluso sí se ponía triste, pero se le empezó a acabar la paciencia y entonces o sea, ya me contestaba. De que él no me seguía las peleas, de que y llegó el momento en que ya me contestaba, ya como que, obviamente fue un tiempo largo de diferencias, o sea, de culturas, el cubano, yo mexicana. Pues cuando yo sentí que lo estaba perdiendo, yo obviamente que me puse peor de lo que estaba. Y yo me acuerdo que había noches en las que yo decía, yo no quiero, me quiero dormir y no despertar. O sea, tan mal yo me sentía que me quiero dormir y no despertar. Claro, lo mío, yo sí tuve una depresión, yo digo que mi depresión era como pues silenciosa y en un nivel así como bajito. No, gracias al Señor que no que Él me tomó en sus brazos antes de que la relación terminara, también ayudada por Él, porque en algún momento yo vi un retiro de sanación interior, o sea, ya yo me sentía tan mal y yo empecé con eso de que lo de que me quiero dormir y no despertar se hacía como más frecuente. Y yo decía, Señor, o sea, ¿qué voy a hacer? Esto como que no está bien. En algún momento él me dijo, Lucila, ¿tú cómo puedes pensar así? Tú sabes que eso es pecado, porque tú eres cristiana, tú sabes que eso es pecado. O sea, tú no puedes pensar así. Pero bueno, o sea, sí, yo sé que era el Señor hablándome igual a través de él, ¿no? Y yo sé, sí, o sea, tiene razón. Entonces vi por ahí que decía en un flyer, no sé dónde lo vi, que decía un retiro de sanación interior, renacer. Y yo, esto es lo que yo necesito. Entonces, traté de ir una vez y no se dio, porque yo seguía trabajando de interna y yo el tiempo que yo estuve juntada con él, o sea, viviendo en unión libre con él y después que nos casamos por el civil, yo seguí en ese trabajo, que yo sé que eso también contribuyó a la separación, pero bueno. La primera vez que traté de ir me dice, no, pero ¿cómo vas a ir? Tú sabes que es el fin de semana, es el tiempo que tenemos para estar juntos. Y no es que le digo, bueno, pero es que yo siento que lo necesito, porque la primera vez no. La siguiente vez volví a ver el flyer, le volví a decir tal fecha, y me dice, mi amor, si tú crees que eso a ti te va a hacer bien, ve. Y por supuesto que yo tenía, lo que escuché un hermano decir, un quebrantamiento forzoso. Yo estaba en el punto que yo sabía que si el Señor no me rescataba, que si yo no me rendía a Él, o sea, tal vez yo no estuviera aquí. Entonces fui a ese retiro, Él me llevó por supuesto. Ha sido, o sea, por eso les digo que el quebrantamiento forzoso, porque yo iba quebrantada, yo le decía, yo me acuerdo del Señor en algún momento de oración, yo le decía, o sea, esto es ya obviamente después de que ya yo había tenido mi encuentro, que habían orado por mí, que yo había recibido como ese tsunami de amor. Yo digo que era un tsunami porque aunque, o sea, era una carga aplastante de amor, pero a la vez ligera, tierna, o sea. Y después de que yo ya había recibido esa
ese, ese tsunami de amor, yo me acuerdo que yo le decía al Señor, pase lo que pase, no permitas que yo me separe de ti. Esa era mi oración constante después del retiro. Pase lo que pase, no permitas que yo me separe de ti. Porque, pues es que en el fondo yo sabía que nosotros no estábamos bien. O sea, yo llegué hasta ahí por él, pero también por mí, por nosotros, porque yo quería que el Señor hiciera de nuevo, hiciera bien lo que nosotros habíamos hecho mal o empezado mal. Pero también yo creo que de alguna manera el Señor me estaba llamando ya a, o sea, era mi tiempo de la obediencia, de todos esos anhelos que Él había puesto en mi corazón desde niña. Y ya era el tiempo, era su tiempo. Y yo me acuerdo que en el momento del día del recibimiento, no, el día que llegan las palancas por la noche, yo era la única que tenía un ramo, un arreglo hermoso de flores, la tarjetita, la cartita, o sea, súper bonito. Pero cuando yo leí su tarjeta, yo dije, es que este es el problema. Yo soy su Dios y Él es el mío. O sea, por eso es que estamos como estamos. O sea, ya yo tenía esa certeza y de alguna manera yo también sentía en mi corazón como que nosotros nos íbamos a tener que separar porque era tanto lo que el Señor tenía que arreglar. Ese era mi pensar en ese momento, que teníamos que separarnos para que... Entonces obviamente que se pusieron las cosas peores cuando yo vine del retiro, porque Él siempre me decía, tú entraste esa noche siendo una persona y saliste el domingo siendo una persona totalmente distinta. Él se quejaba porque yo quería ir a misa todos los domingos. Hermano, si después se hubiera dado cuenta que yo iba a misa todos los días y que estaba una hora y media en el Santísimo todos los días, o sea, ya Él se había ido cuando pasó todo eso, pero Él se quejaba de que yo quería ir los domingos. Y si tenemos alguna fiesta, que no sé qué, o sea, y tú quieres ir a misa. Claro, uno no sabe, ¿no? Que hay misas en todos los horarios, en todas las parroquias, o sea, yo iba empezando. Pero, como sea, llegó el momento, o sea, íbamos, al principio Él trató de acompañarme a la misa, pero pues el espíritu de control estaba por ahí. Y yo, si lo veía que cabeceaba, o sea, prácticamente que le quería dar, ¿no? A mí me molestaba que él se estuviera durmiendo en la misa, que estuviera moviéndose, que no, o sea, a mí me molestaba. Y entonces yo estaba enojada en la misa y yo salía regañándolo de la misa. O sea, llegó el momento en el que me dijo, si tú sigues así, yo no voy más a misa contigo. Y esa última vez que se puso así, estamos en Nuestra Señora de los Lagos, yo me acuerdo. El momento de la consagración. Cuando el Padre levanta la hostia, a mí me pusieron a escurrir las lágrimas. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y de pronto hubo un momento de calma y fue como si el Señor me dijera, muy pronto tú y yo vamos a entrar en comunión. Obviamente, sacando cuentas, había escuchado que era como 6 meses para la preparación para el matrimonio, o sea, alguien que no tenía ni sacramentos. O sea, yo saqué cuentas rapidito, o sea, lo que toca es la separación porque nosotros no estamos ni en planes de casarnos, ¿no? Y el Señor me lo dijo así y bueno, las lágrimas dejaron de fluir. Por un momento me puse contenta, pero por otro lado yo sabía que eso venía. Claro, preparada no estaba. Pero ya había experimentado el amor del Señor. Un amor que es capaz de... Es que, ¿cómo lo digo? A ver, yo sabía en ese momento que el Señor que estaba ahí, en la Eucaristía,
Él era mi Señor, Él era mi Dios. O sea, ya no era mi ex esposo. Entonces, yo seguí yendo a las reuniones. Yo me acuerdo que comencé a ir a las reuniones de oración los martes en la Casa de la Anunciación, los cielos. Por supuesto, pues, eso me dio mucho soporte cuando vino el momento de la separación. El Señor a mí en ese retiro me sanó de muchas cosas. Pero yo creo que lo más importante es que me dio la gracia de querer, de anhelar con toda mi alma hacer su voluntad. Así que al final, aunque vino la separación, yo sufrí, hermanos. Sufrí, o sea, lloré muchísimo. Porque al final, en uno de esos ataques que yo tuve, era el 1 de enero, me acuerdo, que me daba que era entre miedo e inseguridad, lo estoy perdiendo, ya lo perdí, ya se fue, ya se va, o sea, y mis celos y todas las cosas y la experiencia que yo estaba viviendo de que yo necesitaba pues sanar, ¿no? O sea, ese día él decidió que hasta ahí y hasta ahí. Entonces se fue de donde estábamos viviendo y yo me quedé ahí. Yo me acuerdo que yo me quedé 2 o 3 días ahí sola. Pero, hermanos, si hubiese sido en otras circunstancias, seguramente yo hubiese agarrado un frasco de pastillas si me lo hubiera tomado, o pues estaban todas las cosas en la cocina, o sea, hubiera hecho cualquier cosa. Yo me acuerdo que yo a ratos me acostaba y o leía la palabra, o rezaba. O sea, estuve 2 o 3 días, yo le dije a mis hermanas, me voy a quedar aquí unos días, después vienen por mí. Yo había que sacar todas las cosas y toda esa historia de entregar el efficiency y las cosas. Pero yo estaba bien, o sea, yo estaba en ese momento como de reflexión, como que ¿y ahora qué? O sea, como tratando de asimilar eso y a la vez como pues no queriendo creer lo que de verdad estuviera pasando, aunque el Señor ya me lo había dicho. Pero estaba en paz, o sea, yo podía alabar, yo podía rezar. Me acuerdo que yo en ese tiempo daba que por todo le pedí oración a mis hermanos, les pedí oración. Yo me acuerdo que había un hermano en uno de los chats que me decía, hermana, abandónate en el Señor. Y después, ¿cómo me sonaba esa frase? O sea, llegó el momento en que dejé de... Si yo le pedí oración era a una o 2 personas específicas, pero mi hermano tenía razón, yo tenía que aprender a confiar más en el Señor. Porque te digo, yo pedí oración por todo. Bueno, se fue. Y me quedé sola. Mi mayor consuelo era, después de que ya pasaron los 3 días, saqué mis cosas, las llevé para casa de mi hermana. Yo estaba bien, o sea, no me estaba muriendo. Mi mayor consuelo era que yo me iba a poder confesar y iba a poder recibir la Eucaristía. Entonces, un sacerdote, yo pidiéndole, mi idea era que el Señor nos iba a restaurar y eso yo lo pedí siempre, yo lo pedí en todo momento, era lo que yo más anhelaba. Perdimos la comunicación por un buen tiempo, yo creo que nos vimos como a los 6 meses y cuando nos vimos fue porque él habló conmigo porque quería que habláramos en persona porque me iba a decir que nos íbamos a divorciar. Entonces le digo, ok, pero no nos hemos visto, vamos a vernos. Y obviamente ahí en el vamos a vernos, o sea, todo corrió normal, el divorcio, yo no le puse ningún pero, yo le firmé sus papeles, los fui a notarizar, mi hermana me decía, ¿qué traes ahí? Le digo, los papeles del divorcio. Y los llevo a notarizar. ¿Y estás tan tranquila? O sea, sí, porque yo ya no era la misma persona, o sea, el Señor me había levantado. Entonces nos vimos, yo me acuerdo que le entregué los papeles, lloramos, nos abrazamos y lloramos. Por cierto, el divorcio salió el 8 de septiembre, estaba yo entrando a la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, cuando él me llamó y me dice, acabo de salir de la corte, estamos oficialmente divorciados. Y
Yo como siempre, irónica, le digo, bueno, pues ya estarás contento. Pero, claro, yo no pensaba que él estaba sufriendo. Yo no pensaba que él estaba sufriendo y esa era la cosa, que nosotros nos queríamos, sí, pero nuestro amor era muy egoísta. Entonces, fue un proceso. Yo empecé orando por restauración todo el tiempo. Siempre oré por eso, era mi esperanza. Pero yo fui al retiro porque estaba desbaratada, quebrantada. El Señor tenía ya su tiempo para mí. Y el Señor me llamó, yo me acuerdo, desde ese retiro el Señor me llamó Él me dejó claro en ese retiro que lo nuestro se iba a sanar solamente con la abstinencia, porque nosotros habíamos empezado en la lujuria, así de claro, tan claro. Obviamente eso se me metió y eso contribuyó mucho para que él se fuera, porque ¿cómo tú le vas a decir a una persona que lo ha tenido todo que de buenas a primeras siempre ya no? Yo tampoco sabía cosas como que los casados por el civil pueden seguir durmiendo, o sea, nada de esas cosas yo las sabía. Pero igual yo sentía en mi corazón que yo tenía que ser obediente porque yo sabía que, nuestro amor estaba muy, muy encochinado. O sea, había habido mucha lujuria desde un principio. Entonces, eso el Señor me lo dejó claro en ese retiro y obviamente yo como que empecé un poco como a recuperar la dignidad de hija de Dios. O sea, yo no me sentía ya... empecé a cambiar mi manera de vestir, dejé de ver telenovelas, dejé de ver series, que me echaba un día viendo series. Muchas cosas el Señor sanó en mí. Tuve adicción a la pornografía. No hay menores aquí, ¿verdad? No hay menores de edad. ¿Sí? Tuve adicción a la pornografía. ¿Qué más? Todo eso el Señor me lo quitó así. Fue su gracia, fue el amor así tan desbordante que yo recibí, que el Señor me quitó muchas cosas. Obviamente ha sido todo un proceso, pero Él me dejó claro respecto a nosotros que el tema de la castidad, eso fue muy claro desde un principio. Y yo, que puede ser que en un principio, eso lo decía María Corsi una vez, puede ser que en un principio yo fui ahí solamente porque yo quería que mi matrimonio se restaurara. Puede ser que en un principio me movía solamente el hecho de yo volver con él. Pero, o sea, cuando yo me di cuenta, yo estaba, que yo no tenía ninguna ganas de volver hacia atrás. O sea, yo sabía que si yo volvía atrás, o sea, no, yo me acordaba de aquello, yo sabía que eso no era vida y yo para allá no quería volver. Entonces, la diferencia de la primera separación, que yo caí en la promiscuidad, esa es la parte que como que quiero recalcar, a esta parte en la que, o sea, otra separación, después vino el divorcio, pero fue algo totalmente diferente. O sea, ya el Señor me tenía en sus brazos y Él poco a poco, o sea, se fue encargando de mostrarme cosas, ¿no? Dudas que yo tenía, preguntas, pero también, o sea, mostrarme las partes en las que yo estaba mal, o sea, entonces como por ejemplo uno de tantos renaceres en los que yo fui a servir y que al momento de la adoración yo, Señor, dentro de mí, cámbiate y cámbiate, se lo dije como no sé cuántas veces y de repente yo sentí que el Señor me dijo, ¿cuándo me vas a pedir que te cambie a ti? O sea, no lloré, esa vez no lloré. Me dio risa porque yo dije, Señor, de verdad que cuánta paciencia me has tenido. Y ha sido el ir dejando que el Señor me moldee. Obviamente vino también
cuando yo salí de ese retiro, el cambiar también, pues hasta la manera de vestir, porque yo tengo que reconocer que yo me vestía pensando en que me miraran y entre más me miraran, mejor. Entonces, eso también el Señor lo cambió en mí. O sea, yo digo que la hermana Rosa Pérez dice que la madre le enseñó a vestirse. Yo creo que ella sí tiene mucho que ver, porque al final, pues, la modestia, ella es el modelo, ¿no? Entonces, eso también pasó ya. O sea, definitivamente no era la misma Lucila, la que estar todo el tiempo en el Santísimo, todo el tiempo en la misa y todo eso. Pero eso me ayudó a que cuando él regresó con todo lo que yo lo quería y con todo lo que yo quería que él volviera, yo siempre supiera estar firme y decir, es que no. O sea, eso no es negociable, eso no... A ver, vamos a hablar en términos vulgares. Yo sabía cómo tenerlo, no se asusten, comiendo de mi mano, porque es que cuando estaba en el mundo eso se dice, esa frase es común. Yo sabía, pero es que yo no lo quería así. O sea, llegó el momento en el que yo sentí que yo lo amaba tanto que yo dije, Señor, yo quiero para Él el cielo y que yo, o sea, con artimañas o con mi egoísmo, por quererlo tener a lo mejor un fin de semana o un tiempo contento, volvamos a lo mismo. O sea, no le estoy dando buen testimonio. Entonces, obviamente, él me respetó siempre mucho porque nos veíamos de vez en cuando, salíamos, y obviamente que, o sea, lo de nosotros había sido una historia muy bonita. Pero yo sabía, dentro de mí, sentía que eso no era algo negociable, no era algo con lo que yo tenía que pelear mucho. Obviamente llegó el momento en el que yo tuve que entender que a la que el Señor le había dado el don era a mí, no a él. Entonces hubo el momento en que yo tuve que decir, bueno, esto tiene que parar. No era que estábamos cada 8 días saliendo ni nada, pero sí yo sabía que, sobre todo porque a las últimas veces que nos miramos y yo anhelaba el momento en que ese hombre me mirara a mí con ojos diferentes. Y no pasaba, yo, Señor, es que eso no es lo que tú quieres. O sea, no, porque al final, o sea, ya las últimas veces que lo miraba yo decía, es que está más mundano que nunca. O sea, obviamente llegó el momento que se casó, pasó todo lo demás y eso también contribuyó a que yo sintiera más la necesidad de alejarme. Pero no era fácil, hermanos, el Señor sabe que fue una batalla, o sea, una batalla bien fuerte, que si no hubiese sido por su gracia y por su amor, obviamente por la comunión, la adoración, yo no hubiera podido, porque no se trataba solamente la cosa, o sea, en mi caso no se trataba de la carne, no era que yo lo quisiera ver para acostarme con él, para nada. Pero sí yo sentía que, o sea, yo quería de él algo que él no podía darme. Entonces, para que a mí eso me quedara claro dentro de mi cabeza y de mi corazón, ha tenido que pasar mucho tiempo. Y ha costado bastantes lágrimas. Pero yo sí tengo la certeza que en todo instante el Señor ha estado conmigo, como en el momento en que yo me enteré que él se había casado. Porque nunca, o sea, yo sabía que tenía novia, pero no me imaginé nunca que se fuera a casar. Y cuando se casó, creo que lo que más me dolió fue la forma en que me enteré. Porque no fue él el que me lo dijo. Gracias, hermano, que mis hermanas fueron las que me vinieron a decir. Y eso me dolió más, creo, que si me lo hubiera dicho él. Obviamente le pregunté por texto, lo llamé, hablamos. O sea, el silencio era en ese teléfono. Ni él quería hablar ni yo. Anyways, ya era un hombre casado, ¿no? Pero esa fue la primera vez que yo sentí el sufrimiento más fuerte. Esa vez yo sentí como si literalmente me clavaran un puñal en mi corazón. Ese día yo sentí un dolor que no sentí el día que él se fue, el día que firmé el divorcio, ni nada. Lo sentí ese día que... No cuando yo me enteré que se había casado, sino cuando ya él y yo hablamos y me dijo, sí, tú la conoces. Hablamos un momento, yo
no hubiera sabido cómo decírtelo y no quería que te enteraras así, bueno. Pues, pero yo, o sea, en ese momento que yo sentí ese dolor, yo sentí que el Señor me abrazaba bien fuerte y fue mi consuelo. Entonces ya, o sea, fue como que yo ahí recibí como, pues no sé, un estímulo para saber que necesitaba sacármelo de la cabeza. Y vuelvo y repito, con todo y eso no era fácil, no fue fácil. Obviamente, nosotros al principio de la separación, después del divorcio, nos mirábamos poco y yo me acuerdo que, o sea, no pasaba nada, pero la única vez que me acuerdo que nos dimos un besito, porque puedo decir que era besito, salí disparada para la ermita a confesarme. Y después ya, no sé si escuché el testimonio de Angie y de Ricky que dijeron de lo del besito, entonces ya, ok, ya ni siquiera el besito entraba, pero o sea, todo lo que yo recibí en las charlas de castos y todo lo que se hablaba y todo eso para mí ha sido también obviamente crucial, ¿no? Porque no ha sido, o sea, la comunidad es súper importante. Y también en lo que el Señor, en cómo el Señor te va sanando, o sea, tiene que ver los sacramentos, su amor, el que tú te dejes guiar, que le abras tu corazón, pero la comunidad es vital. O sea, las palabras de Jackie no es porque esté aquí, las de Kelly, las de Ariana, las de cada uno de mis hermanos. O sea, son importantes como para ayudarte a aterrizar. O sea, eres Lucila Corona, porque a veces hasta de eso te cuesta darte cuenta que eres. Que cómo cobra vida el hecho de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, cómo de escucharlo tal vez por ahí, pero ya es tener esa certeza de que, o sea, sí, y no me estoy tapando solamente porque soy una puritana y la cosa, sino porque tengo la conciencia de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo no me estoy guardando sí, o sea, sí obviamente que por caridad, por ejemplo, en este caso conmigo era hacia él, pero caridad hacia él porque yo decía, si yo hago eso, yo no le voy a estar dando buen testimonio, o le voy a decir que el Jesús que yo conocí ayer, pues siempre se equivocó y me dijo que entonces sí se puede, o sea, no, obviamente no iba, pero es esa conciencia de saber que eres, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sé si ya yo me pasé de tiempo, pero que yo descubrí en ese retiro y por qué el título de ¿Quién es tu primer amor? Porque yo me di cuenta que si no hubiese sido que en ese retiro, cuando yo le dije al Señor, pase lo que pase, no permitas que yo me separe de ti, pues yo le estaba diciendo, o sea, tal vez más consciente de lo que yo creía, que yo sabía que eventualmente Teo se iba a ir, pero que él no me soltara y eso obviamente era como un compromiso de que porque yo no... A ver, vamos a ser sinceras, porque no tengo nada, ningún otro lugar a donde ir. Porque como lo dice la palabra, o sea, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, Él es mi primer amor. A veces yo misma lo olvido, obviamente. Pero eso no quita que lo sea. Eso no quita que yo un día le haya dicho que pasara lo que pasara, no permitiera que yo me separara de él. Hermanos, sí, han pasado cosas, muchas cosas. Pero en cada una de ellas yo he podido ver su mano providente, he podido ver cuando ya yo no he podido más, yo he sentido como él me carga en sus brazos. Por supuesto,
la intercesión de aquella que me libró de caer en el protestantismo. Y vuelvo y menciono, o sea, siempre es un antes y un después de Cristo. Un problema en tu vida. No vamos a hablar de la separación o un divorcio, porque vivimos que la vida es un valle de lágrimas. Entonces, si no es la separación o el divorcio, puede ser cualquier otra cosa, un problema de salud, lo que sea. Pero es muy diferente cuando vivimos algo solos, con nuestras propias ilimitadas fuerzas, que cuando el Señor tiene el lugar que le corresponde en nuestra vida. Hermanos, todo obra para bien. Yo no soy de aprenderme versículos bíblicos, pero en ese renacer es mencionan muy puntual Romanos 8:28. ¿Y de qué forma yo he visto cumplirse eso en mi vida? ¿Por qué les mencionaba de cuando a mí de un momento a otro me dio por venirme a los Estados Unidos? Cuando yo decía que yo para Estados Unidos no iba. O sea, mis hermanos menores que yo estaban acá, una vida de trabajo, y me preguntaba a mí la gente, ¿tú te quieres ir para Estados Unidos? Y yo decía que no. O sea, ¿por qué yo cambié de un momento para otro? Yo digo, pues por el problema que había en mi casa con mi papá. Hermanos, el Señor tenía un plan. Él quería que, o sea, en sus planes estaba que yo viniera a Estados Unidos, porque aquí era donde yo me iba a encontrar con Él. Entonces, todo obra para bien. ¿Y por qué yo quería ponerle al tema la obediencia trae bendición? Me van a decir, bueno, se casó, no está contigo, no se restauraron. Y es que acaso cuando el Señor me preguntó en ese momento de adoración, ¿cuándo me vas a pedir que te cambie a ti? No me estaba diciendo, mírate, estás rota por dentro. ¿Cuándo me vas a pedir que te restaure, que te sane? ¿Cuándo te vas a dejar que yo siga tratando contigo? Como que olvídate de Él, que yo quiero tratar contigo. Entonces, la restauración que yo creía que necesitaba no era la restauración del matrimonio, era la restauración de mi corazón. Yo no voy a les digo, he tratado de mencionar lo menos posible nombres y personas. Pero en mi casa se vivieron cosas muy duras, o sea, yo soy la segunda de 9 hermanos. Entonces mi mamá una señora de su casa, pero o sea, a ella le tocó duro y les digo, yo sentía en mi corazón que ese no era el plan que el Señor tenía en el matrimonio, pero al final todos, cada uno de nosotros, mis hermanos y yo hemos recibido mucho de eso, o sea, y también sé que si mi mamá era una señora de mucha fe, o es una señora de mucha fe, pero a veces uno, o sea, si tienes fe, pero siempre como te guardas algo para ti, como que empiezas a creer pues en otras cosas, o sea, no sé ustedes, pero en mi comunidad, en México es muy común visitar las señoras esas que hacen trabajos. A veces no para hacerle mal a otra persona, pero tú estás enfermo y vas que te cure la señora y la limpia con la hierbita y la cosa. Entonces, madre, si tú ves esto, no me lo tomes a mal. Yo siempre he dicho que tal vez veríamos más milagros en nuestra vida si fuéramos más obedientes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué la importancia del título del tema de que quién es tu primer amor? Si el Señor está en el lugar donde a Él le corresponde, que no lo pelea solamente porque es un tirano y quiere que todos estén a sus pies, sino porque Él sabe
que nos va a hacer bien, es por nuestro bien. Si Él es el primero, que es el primer mandamiento, ¿no? ¿Cómo es el primer mandamiento? El Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas pero eso, entonces yo escucho muchas veces decir, si el primer mandamiento se cumple, es más fácil cumplir todos los demás. Lo cual, hermanos, yo no estoy diciendo que yo sea una santa. Ojalá. Sí quiero. Pero me queda claro, y lo hemos hablado también cuando hemos hablado en algún momento en Castos, tuvimos el tema de lo de la voluntad del Señor, que a veces andamos arañando por allá queriendo saber qué es lo que el Señor quiere, qué tiene para mí, cuál es el proyecto, cuál es el sueño, qué es lo que el Señor quiere que... Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, pues para empezar, su voluntad está ahí en los 10 mandamientos, o sea, es para empezar tan sencillo como eso. Entonces, pues, yo creo que ya he hablado mucho, pero sí, o sea, a propósito de esa pregunta de cuál es tu primer amor, creo que lograríamos ver mucho más milagros en nuestra vida, no solamente de manera personal, en nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestras comunidades. Qué atrevida, pero sí, si fuéramos más obedientes. Entonces, ¿por qué? Porque la obediencia sí trae bendición y eso sería tema como de, o sea, los testimonios que yo tendría que dar serían como muchísimos, que muchos de esos ya no me tocan a mí, pero porque son de otras personas, de mi familia, de otras gentes. Pero he visto la bendición, o sea, yo he visto al Señor caminando en medio de mi familia, obrando con poder. Resucitando muertos, pero el primer muerto que Él resucitó fui yo. Porque, hermanos, yo estaba muerta espiritualmente, o sea, así yo me sentía. Por eso es que le digo que yo siempre hablo del antes y el después, porque yo volteo para atrás y yo no quiero ir. Señor, no lo permitas. De ahí mismo, pase lo que pase, no permitas que yo vuelva para atrás. Porque yo sé de dónde el Señor me ha sacado. Entonces, dejo ahí en el aire la preguntita para cada uno y bueno, también para mí. Porque yo creo que todos los días tenemos que preguntarnos si hoy yo he puesto algo o a alguien por encima de Dios en mi vida. Y eso lo digo de manera muy personal. Para mí. Entonces, yo no sé, ahora que yo estaba entrando, ya esto es lo último, lo dejo también, lo último que voy a tratar de leerlo, a ver si lo alcanzo a leer. ¿Por qué dos intentos de matrimonio fallidos y todas las demás calamidades que yo no les he contado aquí porque no nos alcanzaría el tiempo? El Señor me llevó en el profeta Baruch, que se llama la oración de los desterrados. Es que bueno, ni lo veo. Entonces, esto dice así: confesión de los pecados. El Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, nos sentimos hoy abochornados, igual que los habitantes de Judá y de Jerusalén, y nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas y antepasados. Porque hemos pecado contra el Señor, le hemos desobedecido, no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios,
ni hemos cumplido los mandamientos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, hasta hoy hemos sido rebeldes al Señor nuestro Dios y ligeros para no escuchar su voz. Por esto se nos acumulan ahora las desgracias y maldiciones que el Señor anunció a su siervo Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, que nos habló por medio de sus enviados, los profetas. Cada uno de nosotros ha seguido los planes de su corazón obstinado, sirviendo a dioses ajenos y haciendo el mal ante el Señor nuestro Dios. En resumen, fracasaron esos dos intentos de formar una familia porque eran los deseos de mi corazón obstinado. No eran los planes que el Señor tenía. O nunca le pregunté ni le pedí permiso ni nada. Entonces, hermanos, pues ha sido para mí una bendición. No pensé que iba a llorar. No, sí. Pero yo creí que iba a llorar por otra cosa, fíjense, y ni siquiera lo mencioné. Pero el Señor sabe. Gracias, Señor, por el regalo que nos hace, Señor, de bendecirnos a través de nuestra hermana Lucila. Y yo lo único que sé de todo lo que escuché es que esto es una relación de dos personas que se aman, me parece que profundamente. Así que escucha, Lucila, lo que Jesús te quiere decir en esta noche. Hoy quiero entregarte el corazón. Hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta hay más razón de amarte. Hoy vengo a entregarte el corazón, porque sé que no hay fe sin razón de amarte. Y hoy que sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amar. Sí, Señor. En esta noche y una vez más, Padre amado, queremos entregarte todos nuestros sueños, todo lo que nuestro corazón anhela, Señor, que tú bien conoces. Pero sobre todas las cosas en esta noche, queremos renovar esa alianza de amor contigo. La gracia de volver al amor primero. Cuando en
en ese retiro, en ese instante, solos en nuestra habitación, no sea como haya sido nuestro encuentro contigo. Era ese romance. Tú eras nuestro amor primero y el único. En esta noche queremos pedirte esa gracia, Señor. Que pase lo que pase en nuestra vida, tú sigas siendo el primero. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Danos a cada uno la gracia que necesita en esta noche. Y yo atrevida, volviendo a esa visión que tuvieron las personas que oraron por Aileen, quiero pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda para que muy pronto nosotros podamos recibir la comunión en las dos especies. Y unos ustedes, hermanos, pero cada vez que el sacerdote levante esa copa, yo trago saliva. A mí me hace falta recibir la sangre de mi Señor. Y por eso en esta noche también, Señor, quiero pedirte esa gracia. Que yo veo esa visión como un anuncio de que está cerca. O tal vez yo así quiero creerlo. Prefiero quedarme con eso, Señor. Y te doy gracias por todo lo que nos has dado en esta noche. Te doy gracias, Padre amado, porque a pesar de que estaba muy nerviosa y tenía las ideas todas revueltas, creo que eso se notó, pero es un hecho que al final es tu Santo y Divino Espíritu el que decide qué y cómo. Derrámate, Señor, con poder en cada uno de mis hermanos y aquella persona que necesite, Señor, en esta noche una gracia especial. Que en este momento te la pida, Señor, de manera personal, tú y ella y tú. Porque para ti no hay nada imposible. Porque como decía Aileen, tú no nos pides nada que no nos puedas dar. Y estamos en un tiempo de derroche de tu gracia. Queremos aprovecharla, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Santo es tu nombre. Gloria y alabanzas a tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor. Gracias infinitas por tus bendiciones derramadas en este movimiento, Señor. A través de la plataforma de Zoom, todos nuestros hermanos que están en otros países, a nuestros hermanos que no pueden estar de manera presencial, bendícelo, Señor. Y nosotros los que estamos aquí, que vamos a compartir, que tenemos ese privilegio de estar esta noche de manera presencial. Te doy gracias, mi Dios, especialmente por Jackie. Tú sabes que hace mucho tiempo que yo no la veía.
Te agradezco infinitamente por la oportunidad de poder abrazarle en esta noche. Y te pido que envíes tu Espíritu Santo a darle un abrazo de manera muy especial a las personas más necesitadas de tu amor y del amor de comunidad. Yo sé que muchos están lejos. A los que conocemos los extrañamos, Señor. Y a los que no conocemos, ya son parte de nosotros, ya nos hacen falta, Señor. Porque al fin y al cabo todos somos uno solo en ti. Gracias te damos por esta noche. Te pedimos que bendigas los alimentos, que el compartir de esta noche, que bendigas a la persona que los trajo, tan amablemente los trajo para nosotros, los que prepararon. Y te damos gracias porque nos permites reunirnos otra vez, Señor, como comunidad, como hacíamos antes, ese compartir después de las reuniones. Te alabamos y te bendecimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.